También muy buenos días, el Señor les bendiga. Lo decía, qué bueno es estar nuevamente en el día del Señor, preparados para escuchar la palabra del Señor. Mejor sería aún estar con los siervos, con el cuerpo de Cristo, salvado por el Señor, pero esto es lo que ha dispuesto el Señor. Así que a Él damos la gloria por todo y cuanto nos ha permitido. Bien, hace ya algunos días, más bien varios domingos, empezamos estudiando respecto a la iglesia del Señor, a asuntos que atañen y que tienen que ver con la iglesia. Y hoy nos encontramos aquí para atender al segundo sermón respecto a la cena del Señor. El domingo pasado el pastor Luis nos habló de qué significa o qué simboliza este acto y además hacia dónde apuntan sus elementos. Vimos que apunta hacia un hecho que ocurrió en el pasado, que es la muerte de Cristo, que nos afecta en el presente y es que nos recuerda que fuimos salvados, pero que además nos da una esperanza hacia el futuro y es la esperanza de que nuestro Jesús un día regresará. Hacia eso apunta y eso recordamos cada vez que nos acercamos a la cena del Señor. Quisiera solo mencionar que normalmente hacemos la cena antes de la predicación, terminada la alabanza y antes de la predicación. Pero hoy, para conectar el segundo sermón y más bien para terminar de explicar bien lo que la palabra nos dice respecto a la cena, hemos dejado para tomarla al final. Así que por favor, si en su casa usted ha preparado el jugo, no se lo tome todavía, que al final vamos a participar de la cena del Señor en casa y mis hermanos aquí presentes. Habiendo visto que la cena del Señor apunta hacia Cristo, hoy veremos entonces cómo se ve la cena del Señor en la iglesia del Señor. Ese es el título de nuestro sermón hoy, es la cena del Señor en la iglesia del Señor. La mayoría de creyentes en la historia han reconocido dos ordenanzas en la palabra. La iglesia tradicional, la iglesia católica, menciona varios, ellos lo llaman sacramentos. Usted recuerda, los que pasaron por allí recuerdan el bautismo, la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, los santos óleos. Sin embargo, por la palabra del Señor solo reconocemos dos ordenanzas. Una de esas es el bautismo y la segunda es la cena del Señor. Y Dios absolutamente tiene por medio de su palabra algo que decir respecto de estos dos temas, tanto del bautismo como de la cena del Señor. En domingos anteriores vimos lo que la palabra de Dios nos dice respecto al bautismo. El domingo pasado empezamos a ver lo que nos dice de la cena del Señor y hoy concluiremos con este tema. Así que le pido por favor que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versos 17 al 22 y luego leeremos versos 27 al 34. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 17 al 22 y luego 27 al 34. ¿Estamos ahí? ¿Están en primera, ya tienen primera carta, la tienen ubicada? Igual va a aparecer en la pantalla probablemente, en la pared. Bien, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis en casa que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esa copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Verso 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, para acercarnos a tu palabra, para reconocer que tú eres digno de la gloria y eres digno del honor, Señor. Como cantábamos, tú estás sentado en gloria a la diestra de Dios. Y aunque no podamos verte, confiamos en que un día regresarás y todo lo has de remediar, todo lo has de enmendar, Señor, al tu venir. Tú eres glorioso, nuestro amado Salvador. Y a medida que nos acercamos hoy a tu palabra, a tu mesa, a compartir tu palabra, que es el verdadero pan, el verdadero alimento, te suplicamos que nuestras vidas puedan ser transformadas a la imagen tuya. Amado Dios, ayúdanos a ser a la imagen de Cristo por medio de tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos hoy a reconocer y a entender, Señor, la importancia que para ti tiene por cuenta de tu palabra, porque en tu palabra lo expresas, la cena del Señor. Ayúdanos hoy al final, cuando la tomemos, a tomarla con discernimiento, a tomarla con pleno entendimiento, comprendiendo lo que tu palabra dice al respecto. Oramos, Señor, aprovechando este momento por aquellas personas, aquellos de nuestros hermanos que es tu casa y no han podido conectarse aún porque están en situaciones difíciles de salud. Oramos por ellos para que en tu misericordia puedas extender tu mano y conforme a tu voluntad sanarles, Señor. Confiamos en que tú tienes el poder para hacerlo. Confiamos también en tu voluntad respecto a lo que quieres hacer con esto, Señor. Permítenos, oh Dios, a los que estamos aquí, a los que están conectados en casa, comprender tu palabra, ser transformados por ella. Nada puede transformar nuestras vidas por fuera de tu palabra, Señor. Guárdanos de mí, guárdanos de mis palabras, de mis ideas. Y ayúdanos, Señor, a todos a ser redargüidos conforme a la obra de tu Espíritu Santo. Es nuestra oración, es mi petición, Señor. Por favor, úsame para gloria de tu nombre, Señor, para alabanza tuya, Señor. Es mi oración también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo mencionaba hace un momento, Dios tiene algo que decir respecto de la cena del Señor. Y ya nos habló el fin de semana pasado del significado, el cual apunta a Cristo. Y hoy veremos entonces esta parte eclesial, cómo se ve la cena del Señor en la iglesia del Señor. ¿Cómo se ve esa cena del Señor en la iglesia del Señor? A través del texto que leímos y del capítulo 11 en general, de esta primera carta, veremos entonces esto, y es la cena del Señor en la iglesia del Señor. Y espero que Dios nos permita hacerlo a través de 3 puntos. El primero es lo peor, el segundo es lo mejor, y el tercero, los invitados a la cena del Señor. Lo peor, lo mejor y los invitados a la cena del Señor. A manera de introducción, permítame mencionar que en la primera carta a los Corintios encontramos 14 menciones de la palabra iglesia, además de las palabras reunión o congregarse, las cuales nos indican por medio de Pablo que Dios está más que interesado en mostrarnos cómo debe actuar la comunidad de creyentes, es decir, la iglesia en diferentes circunstancias. Pablo ha mencionado en la carta cómo la iglesia debe actuar ante sus líderes en los primeros capítulos, cómo debe actuar la iglesia ante el pecador no arrepentido en el capítulo 5 y capítulo 6. Luego, más adelante, hablará acerca de los dones en la iglesia. Hablará también del servicio en la iglesia y de la administración de los recursos en la iglesia. Pero ahora, en este capítulo 11, vamos a ver qué dice respecto a la cena del Señor, que es otro asunto de la iglesia. Esta carta a los Corintios está dirigida a una iglesia y habla asuntos de la iglesia. Así que no podemos olvidarnos de eso cuando la leemos, no la podemos leer fuera o lejos de ese contexto, debemos tener muy presente cuando nos acercamos a él. Capítulo 11 además encontramos 6 menciones que indican que la cena del Señor es un asunto de la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 17 dice, porque no os congregáis para lo mejor. Versículo 18 dice, cuando os reunís como iglesia.
Versículo 20 dice, cuando pues os reunís. Versículo 22, o menospreciáis la iglesia del Señor. Y versículo 33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Estoy yendo algo así rápido y solo mencionándolos por encima, porque quiero dejar claro que la cena del Señor es un asunto de la iglesia, es un asunto que atañe a la iglesia. Y al mencionarlo, al encontrarlo tantas veces, al encontrar la mención de iglesia y la mención de congregarse y reunirse, tantas veces en este mismo capítulo que habla de la cena del Señor, solo nos permite decir que la cena del Señor es instituida para que sea ministrada u ofrecida dentro del marco de la iglesia local. No se le da a cada creyente las instrucciones para que vaya a su casa y se prepare su cena, sino que la cena del Señor es instituida para que sea servida u ofrecida en el marco de la iglesia local. Hemos hablado y hemos venido hablando respecto a la membresía, respecto al bautismo, a la oración, ahora la cena del Señor, que son asuntos que tienen que ver con la iglesia del Señor, con el cuerpo local. Una vez hemos sido salvados, somos añadidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y el bautismo y la cena del Señor no solo nos permite identificarnos con Cristo y con su obra en la cruz, sino que también nos identificarnos con los otros salvos, con la iglesia. Usted puede asistir a un evento donde ofrecen alguna comida y hay muchas personas en este evento que usted no conoce. O quizás hay muchas personas, lo que es peor, con las que no tiene ningún tipo de afinidad. Y por muy rica que sea la comida, por muy buenos que estén los canapés, por mucha comida que den, por muchas veces que repartan pasabocas, esto no va a ser una cena especial para usted. Uno de los principales componentes de una cena especial no es solamente que la comida sea especial, sino que los acompañantes sean personas a las que usted aprecia, a las que usted admira, a las que usted quiere o con las que tiene algo en común. Del mismo modo, la cena del Señor es para ser tomada con sus hermanos en la fe, con los cuales lo une el mayor de los vínculos, y es que Dios los ha salvado de las tinieblas y de las consecuencias de su pecado a través de la obra de Cristo. Y este es quizás el mayor vínculo, el más maravilloso. ¿No le pasa? No importa no importa a dónde sea que usted vaya y busque una iglesia, no importa las costumbres de ese lugar al que usted va, no importa el contexto económico ni el idioma que hablen, siempre que usted entra a un templo en donde se reúnen personas salvadas por Dios, usted se sentirá identificado en lo más importante, en lo principal. Usted y esas personas a las que usted no conoce han sido salvadas por Dios. Tienen el mayor de los vínculos. Así que eso hace que estas personas ya sean especiales y entrañables para usted. Y esto es lo que recuerda la cena del Señor. Haciendo mención de lo que Isaías dice, el molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Una de las cosas que más pienso, o una de las cosas que vienen a mi mente cada vez que buscamos alguna canción nueva en el grupo de alabanza para cantar, es que la iglesia pudiese cantarla. Y si me pidieran una preferencia, a mí me encantaría cantar todas las canciones que hablan en plural. Nos salvó, nos redimió, estamos ante ti, que hablan acerca del cuerpo que es la iglesia. Es maravilloso que yo pueda adorar, decir, Señor, tú eres glorioso para mí. Pero cuán maravilloso, es mucho más maravilloso decirle, Señor, cuán maravilloso eres para nosotros, tu iglesia. Por ejemplo, venid glorificar a Dios, creyentes del Señor. El poder hablar como iglesia y recordar juntos que el Señor nos ha salvado. Ahora actualmente estamos en una situación que nos debería incomodar a los creyentes. No podemos reunirnos como iglesia por causa de la pandemia y las normas que el gobierno y las autoridades han impuesto. Y por esto las iglesias nos hemos visto en la necesidad de usar la virtualidad. Y gracias a Dios por este recurso. Sin embargo, esta no es la manera en la que la iglesia debe funcionar. No podemos estar cómodos con esto. Es decir, confiamos en que Dios está al control, pero no podemos estar mejor así.
¿Se ha encontrado usted con creyentes que le dicen, bueno, mejor así, mejor desde la casa, mejor no tener que pararse, mejor estar en pijama, puedo terminar aquí la predicación, inmediatamente me paro a hacer el almuerzo, me baño a la hora que quiero el domingo, mejor así? Pero la iglesia no debería estar cómoda de esta manera. Nosotros no deberíamos estar cómodos de esta forma. Usted en su casa, aún aprovechando los maravillosos recursos que el Señor nos ha dado, no debería estar cómodo. La iglesia primitiva se reunía y partía el pan y lo compartían. Y como iglesia nosotros deberíamos anhelar esto mismo, el poder reunirnos, partir el pan. Eso debía ser un anhelo de nosotros. La cena del Señor entonces fue instituida para la comunidad de creyentes y salvo casos excepcionales se debe participar en ella en comunidad. Salvo casos excepcionales, este podría ser un caso excepcional. Un creyente que está en un hospital internado por mucho tiempo de salir de allí y se le debe llevar la cena, es un caso excepcional. Pero por lo demás, nosotros debemos anhelar compartir la cena del Señor aquí en comunidad. Debemos orar que Dios nos permita volver pronto a esa vida de comunidad. Bien, pero el texto que hemos leído no solo nos permite ver el carácter congregacional de la cena del Señor, sino que también nos lleva a desarrollar dos de los enunciados de nuestro sermón hoy, hablando de lo que se espera de la iglesia del Señor en la cena del Señor. Y esos enunciados que vamos a desarrollar de acuerdo al texto que hemos leído son primero lo peor, y lo mejor. Verso 17, para entrar al primer punto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando revisamos el contexto histórico de esta carta, encontramos una iglesia que atraviesa por serios problemas. Su contexto histórico ya es un problema. Corinto era una ciudad privilegiada en su ubicación. Tenía un puerto por el cual que pasar la mayoría de comerciantes de la época, cual muchos paraban allí y al parar consumían y al consumir comenzaron a mejorar muchísimo la economía de la ciudad. Y como toda ciudad que tiende a tener una maravillosa economía, la perversión comienza a ganarse el hábito de esta ciudad. Los corintios entonces eran personas reconocidas porque hacían las mejores fiestas, porque comían las mejores comidas, porque practicaban las cosas depravadas mejores, por así decirlo, de la época. Cuando una persona quería desenfrenarse en ese momento, planeaba un viaje a Corinto y allá se podía alocar sin ningún tipo de restricciones. El problema es que muchas de estas cosas permearon la iglesia. Muchas de estas cosas todavía influían en la iglesia y la inmadurez era notoria en la iglesia de Corinto. De hecho, el capítulo 3, Pablo les escribe a los Corintios, capítulo 3 de la primera carta a los, es el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y es producto entonces de esa inmadurez que la cena del Señor, la reunión que ellos tenían cada vez que se reunían, la redundancia, no era para lo mejor, sino para lo peor. Sino para lo peor. Y este es nuestro primer punto. Peor. Dentro de la calificación de lo peor, Pablo menciona que en esta iglesia, lo primero que encontramos es una falta de amor a la comunidad de creyentes. Esa es la primera parte, la primera descripción de esto, lo peor que Pablo menciona, una falta de amor a la comunidad de creyentes. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo estaba seguro que en la iglesia había divisiones. Ahora, ¿por qué se dividía esta iglesia? ¿En qué radicaba la división de esta iglesia? Capítulo 1, versos 11 al 12, si me puede acompañar allí, por favor, para demos contexto a lo que estamos. Capítulo 1 de la primera carta, versos 11 y 12. Verso 11.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las divisiones en la iglesia atentan contra el cuerpo de Cristo. Nuevamente en el capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, ¿cuáles eran esas divisiones? Porque uno, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? La respuesta que Pablo da a eso es servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Entonces esas personas no habían creído por cuenta de la labor de Pablo solamente, o por cuenta de la obra de Apolos, o por cuenta de Cefas. Estas personas habían creído porque Cristo se los había concedido. Pero cuando llegaba el momento de la cena del Señor, ellos se dividían. Y decían, bueno, en este lado sentamos los de Apolos, en este lado nos sentamos los de Pablo, en este lado los de Cefas, yo quiero primero la cena. Nosotros lo hacemos mejor. La iglesia no tenía claramente, y lo que se notaba era esa falta de amor. Ahora, ¿por qué es tan peligroso esa división? Verso 9 del mismo capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los que predicaban, Pablo, Apolos, Cefas, eran solamente colaboradores. Uno no era más que el otro. Uno no era mejor que el otro. Sencillamente eran colaboradores. Pero la iglesia era edificio de Dios. Labranza de Dios. Es decir, Dios la trabajó. Dios la trabajó. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Señor. Y ese es un concepto muy importante, sobre todo para leer los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 3. Es importante entender que la iglesia le pertenece al Señor para poder leer estos versículos 16 y 17. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. La iglesia le pertenece a Dios, y las divisiones contra la iglesia de Dios atentan contra el cuerpo de Dios y atentan contra Dios mismo. ¿Se da cuenta por qué realmente esta iglesia, por más que llevara muy buena cena, por más que muy buena comida, porque sabe, la cena del Señor, como la vemos nosotros en Corintios, no es como la cena que vemos que tomamos hoy en día. Hoy en día nosotros una copa de vino, jugo de uva y un pedacito de pan. Y esto no es quindad ni nada, fue porque así se acostumbró. Pero en ese entonces la cena era la cena. Era la cena. Lo que usted comió o lo que yo comí el 25 de diciembre o el 31 de diciembre era lo que esta gente comía cada 8 días. Pavo, pollo, vino en abundancia, panes de todas las clases. Traían aquí. Ahora, eso no era realmente lo importante. La buena comida no hacía la buena cena del Señor. El creyente que pertenece al cuerpo de Cristo no debería causar ni buscar la división de la iglesia. Es atentar contra su propio cuerpo. Es decir, hace atentar contra mi propio cuerpo. Porque la palabra dice que somos miembros los unos de los otros. Así que cuando yo participo en la división de la iglesia, por la razón que sea, estoy atentando contra mi propio cuerpo. Y si eso a usted no le importa tanto, permítame decirle que entonces está atentando contra Dios mismo. Ese es el problema de las divisiones en la iglesia. Aún si hay razones para salir de la iglesia, aún si hay razones por las que creo que la mayoría de los que pasamos por iglesias hoy en día, o por lo menos por esta iglesia, en algún momento pertenecimos a otro lugar. Y sin lugar a dudas, cuando vemos hacia atrás podemos decir, bueno, hubo cosas que pudimos hacer de mejor manera.
Y si usted está en su casa escuchando este sermón y está dudando entre si salir de su iglesia o no, o desquitarse por lo que están diciendo y están enseñando, o por lo que fulanito o aquella persona le hizo, permítame decirle, dividir la iglesia es una demostración de la falta de amor entre creyentes. Nosotros no debemos participar de esto. El día en que nosotros debamos salir de una iglesia por la razón que sea, lo que debiéramos hacer es seguir el conducto bíblico, es acercarnos al pastor, no reunir un grupo de hermanos que piensen como nosotros, ¿sí? Porque muchas personas nos incomodamos en la iglesia por alguna razón y luego vamos buscando adeptos, personas que piensen como nosotros. Y cuando ya tengo un buen éxito, un buen grupo de guerrilleros, por así decirlo, entonces me uno y me alzo en armas contra el pastor. Le digo, mire pastor, somos varios los que pensamos de esta forma, ¿sí ve? El equivocado es usted. Y luego al lado del pastor se levantan otros que dicen, no, el pastor tiene la razón. No, el pastor no tiene la razón. Iglesia dividida. La palabra del Señor dice que una casa dividida a sí mismo no prosperará. Así que, amado hermano, dividir la iglesia del Señor por la razón que es un atentado contra el cuerpo de Cristo. Es un atentado contra la santidad de Dios. Es un atentado contra la iglesia del Señor. Como creyentes, ahora, como creyentes aún vamos a encontrar en nuestras iglesias razones o causas que hacen que nosotros digamos, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en esto. Lo que debiera hacer es orar al Señor para examinar mis intereses. ¿Por qué razón realmente es que no estoy de acuerdo? Porque no es cómodo para mí, no es viable para mí, porque me incomoda exactamente a mí. Y si después de orar encontramos que hay una razón bíblica, una razón espiritual en mis razones, entonces puedo acercarme al pastor y dejarle saber, pienso. Dar una oportunidad quizás para que cosas puedan ir cambiando y mejorando. Y si eso no ocurre, el creyente puede comenzar a buscar en silencio, sin armar espectáculos, sin llevarse a más personas, una iglesia en la cual pueda crecer en la fe. Pero dividir la iglesia del Señor, no importa la iglesia. Eso es importante, porque nosotros cuando llegamos al conocimiento del Evangelio creemos que solo las iglesias bíblicas solo en las iglesias bíblicas están los salvos. Que si una iglesia es de un comportamiento diferente al nuestro, por así decirlo, es carismática o creen en una o en otra cosa, entonces esa iglesia debería dividirse y los miembros deberían llegar a mi iglesia. No debiera pasar de esa forma. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Señor y nosotros no estamos llamados a dividir. No estamos llamados a eso. La falta de amor de la iglesia de Corinto no solo se manifestaba en las divisiones, sino que también eran evidentes en el egoísmo y en la falta de interés por el hermano. Lo que dice el versículo 20 del capítulo 11 de nuestro texto de estudio. Cuando pues os unís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis en casa que comáis y que bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo. Pablo no tiene ningún tipo de estupor en decirle a la iglesia, esto no está bien. Ustedes están avergonzando a los que no tienen nada, están menospreciando la iglesia del Señor, están ignorando a los que pasan por necesidades. Y es raro porque lo que debía ser un momento en el que juntos como creyentes recordaban la obra hecha por Cristo en la cruz, se había convertido en un banquete de egoísmo en el que los que tenían mucho se anticipaban a comer para no compartir con nadie. Otros aprovechaban el vino para pegársela, para embriagarse, mientras los más necesitados aguantaban hambre. Un completo desinterés por el hermano. Un completo desinterés por el hermano. Ese banquete que les mencioné hace un rato no lo preparaba el anfitrión de la casa, no era que el anfitrión de la casa o la iglesia donde se reunían, entonces preparaba todo y alistaba y tenía todo allí. Cada persona traía de su casa para compartir la cena del Señor, cada persona traía de su casa. Pero lo que estaba pasando allí era que yo alistaba el mejor pollo para llevar a la iglesia. Un pollo delicioso, con naranja, riquísimo. Se veía espectacular para poderlo llevar a mis hermanos. Pero cuando llegaba a la iglesia me lo comía antes de que mis hermanos me pidieran. Lo llevé a la iglesia, pero me lo comí yo solo.
Y mientras tanto, el otro decía, bueno, y por lo menos hay vino. Y aprovechaban el vino y se emborrachaban. Yo para comer no soy tan bueno, decía uno, pero para tragar, pero para tomar, póngame lo que sea. Y aprovechaban el vino y se embriagaban. Y mientras tanto, otros tantos esperaban por fin poder comer algo, aprovechando que sus hermanos traían. Y al finalizar veían que todo lo que ellos habían traído se había acabado. Con el hambre que llegaron, con esa misma hambre se iban. Esto no es comer la cena del Señor. Versículo 20. Esto no es comer la cena del Señor. Pablo no tiene, como les digo, estupor para decírselos. La falta de amor era notoria entonces en esta iglesia de Corinto. Otra cosa en la que podemos ver esta falta de amor la encontramos en el capítulo 6. Estos hermanos se enviaban a juicio por causas que podrían resolverse de forma madura y espiritual. Capítulo 6, verso 4 dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya que peleen entre ustedes está mal. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Qué hermosa iglesia. Qué hermosa iglesia la de Corinto. Y cuando usted lee toda la carta, alguien decía alguna vez, bueno, si le hubieran escrito una carta a Pablo diciéndole, hey Pablo, estoy aquí en Corinto y pues pasé este fin de semana, no sé si quieres recomendarme una iglesia para asistir. Pablo habría dicho, bueno hermano, le recomiendo hacer el devocional en su casa. No sé si Corinto sea una iglesia a la que yo recomiende que vayan. No sé si Corinto sea esa iglesia. El punto es que muchas características que nosotros encontramos en la iglesia de Corinto, en menor manera quizás, o de manera diferente, se repiten en nuestras iglesias hoy en día. De que cuando leemos el capítulo 13 de esta carta, por lo regular la leemos sin contexto. El capítulo 13 de la carta a los Corintios, un título maravilloso, dice la preeminencia del amor. Y es un título que a todos les parece súper bonito. Sin embargo, Pablo no les está diciendo lo bonito que es el amor. Capítulo 13, y leámoslo por un momento. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como tal que resuena o címbalo que retiñe. Los que han estudiado la carta a los Corintios saben que la manera en la que Pablo saluda a los Corintios es: os saludo hermanos y os alabo porque abundáis en todos los dones. Esta iglesia de Corinto abundaba en todos los dones, en el don de profecías, en el don de lenguas, en el don de milagros, todos los dones los tenían. Pero Pablo les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego les dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Quizás cuando los lectores se acercan al primer capítulo, al primer versículo y dice, Pablo nos va a reconocer el amor que tenemos. Pablo va a hablar acerca de que por fin entre nosotros hay amor. Pero luego llega el versículo 4 y dice, el amor es sufrido y ustedes no sufren. El amor es benigno y ustedes no son benignos. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero ustedes se irritan, mandan a juicio a sus hermanos, pelean entre ustedes. Lo que Pablo les está diciendo es, a ustedes lo que les falta es amor.
A ustedes como creyentes lo que les falta es amor. Estoy hablando a la iglesia de Corinto. A esta iglesia lo que le faltaba entonces era el amor. Lo que Pablo dice entonces es, si ustedes tuvieran amor, podrían entonces perdonarse las acusaciones, podrían evitar las divisiones y podrían huir de las contiendas. Queridos hermanos, y esto para nosotros, no podemos creer que al acercarnos a la cena del Señor, a la mesa del Señor, lo importante es si estoy bien con Dios. No importa que tenga peleas con mis hermanos de la iglesia, no importa que tenga peleas con mis familiares, lo importante es si estoy bien con Dios. Uno no puede estar bien con Dios si tiene peleas y divisiones y disensiones con los hermanos en la iglesia. Uno no puede estar bien con Dios si no puede estar bien con los demás. Eso no es coherente. El apóstol Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede ser eso? Así que si usted tiene algún problema, alguna dificultad con algún hermano de la iglesia, pero se acerca a la cena del Señor diciendo, bueno, Dios conoce que esa persona fue la que falló contra mí. Bueno, no importa que esa persona haya fallado contra usted. Nosotros fallamos contra Cristo y Él fue el que nos buscó a nosotros. Así que podemos claramente ir ante el Señor. Podemos, confiados en lo que Cristo ya hizo por nosotros, ir donde el hermano y perdonarlo, así el hermano no nos pida perdón. También podemos ir donde el hermano y pedir perdón, porque en Cristo tenemos también el mayor ejemplo de eso. Pedimos perdón y fuimos perdonados por Él. Bien, pero hablando acerca de lo peor, volviendo a nuestro texto, capítulo 11, verso 17, Pablo no solo se refiere a esta falta de amor entre creyentes, él también apunta a que se reúnen para lo peor cuando no disciernen el sacrificio de Jesús. Verso 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y a mi entender, este es el verdadero problema de esta iglesia, de la iglesia de Corinto, y es no discernían el cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué hace referencia Pablo? Pablo no se está refiriendo a que cuando las personas se ponían el pan en la boca y tomaban el vino, no saboreaban a Cristo. Hay un entendimiento de la cena del Señor como una doctrina de la transubstanciación, y es que el pan y el vino se convierten en cuerpo y en sangre literalmente cuando lo ponemos en nuestra boca y cuando es ministrado. Pero eso no es cierto. Para nosotros el pan y el vino son sencillamente un recordatorio de la obra de Cristo, de que Cristo se entregó por nosotros. Pero entonces, ¿a qué se refería con que no discernían el cuerpo del Señor? Bien, lo primero es que ellos no consideraban el sacrificio de Cristo cuando se acercaban a la cena. Para ellos era una comida más. Es el domingo, hay que llevar comida, comemos en la iglesia. Pero no consideraban el sacrificio de la cruz. Lo otro es que ellos no consideraban sus pecados como la causa por la cual Cristo fue a la cruz. Ellos no consideraban que su pecado era el que había puesto a Cristo en la cruz del Calvario. Por supuesto, no anunciaban la muerte del Señor. Y esto es que nadie que no fuera creyente, si un día invitaban a un no creyente a esa iglesia y los veía a ellos compartir la cena, tomar la cena y el pan, ellos no iban a relacionar ese acto que ellos tenían con la muerte de Cristo. No lo iban a relacionar. Lo otro es que no había una expectación por su regreso. Cada uno pensaba en sí mismo y en lo suyo. Cada quien iba por su comida, por su bebida, para saciar sus necesidades,
pero no había una expectación del regreso de Cristo. Considero que este era entonces el principal problema de la iglesia de los Corintios. Y es el principal problema porque es que no hay forma de comprender que el otro peca si ellos mismos no se reconocen como pecadores. No hay forma de perdonar si ellos mismos no reconocen que habían sido perdonados. No hay manera en que aborrezca el pecado si no consideraban o si no considero cuáles fueron las implicaciones de este pecado, y esto es la muerte de Jesús. No hay forma en que se ame al cuerpo de Cristo, a su iglesia, si no se reconocía y si no reconozco cuál es el precio que Jesús pagó por ella. Si yo amo a Cristo, debo amar a la iglesia, porque la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario compró su iglesia. Compró a su iglesia. No existe, y usted no es creyente si usted dice, bueno, yo amo al Señor, pero jamás voy a compaginar con las iglesias. Usted no es un creyente verdadero. Usted debe examinar su fe. Si usted es de aquellas personas que se conectan en su casa cada 8 días con un culto diferente, con una iglesia diferente, pero no se compromete con ninguna iglesia por la razón que sea, entonces usted quizás no es creyente. O es un creyente que no ha comprendido el precio que la iglesia costó. Si vemos capítulos atrás, vamos a encontrar que esta iglesia no solo era contenciosa, la iglesia de Corinto, no solamente era egoísta e inmadura, sino que además toleraban pecados que ni siquiera se nombraban entre los gentiles. Y esto ocurría entonces y ocurre ahora cuando no se considera lo santo que es Dios y lo costoso que es el pecado. La primero entonces a lo que Pablo se refiere con esto de lo peor es una falta de interés y de amor por la iglesia y por los demás creyentes. Ahora Pablo no solamente está hablando de esa relación que había entre los demás, de ese entendimiento que había entre los demás. Pablo también entonces está hablando del entendimiento de la obra de Cristo. No solamente no ama a los demás, no comprendo la obra de Cristo, o no comprendían ellos la obra de Cristo. Y aquí, para aterrizarlo un poco ante nosotros, es si nosotros aún amamos el pecado, si nosotros aún no amamos a la iglesia, no nos comprometemos con la iglesia, es porque quizás no comprendemos estas cosas que Corinto tampoco comprendía. Nuevamente lo voy a mencionar, y es: no hay forma de comprender que mi hermano peca si yo mismo no reconozco que soy un pecador. Yo puedo identificar facilísimo el pecado en el otro, pero ¿cuánto me cuesta a veces identificar el pecado en mí? No hay forma de perdonar si yo mismo no reconozco que fui perdonado. No hay manera en que aborrezca el pecado si no considero cuáles fueron las implicaciones de este pecado. Hablo de la muerte de Jesús. Y no hay forma en que ame al cuerpo de Cristo, a su iglesia, si no reconozco cuál fue el precio que Jesús pagó por ella. Nuevamente, debo amar a la iglesia si amo a Jesús. Si amo a Dios, debo amar a la iglesia. Debo amar a la iglesia. Debo comprometerme con la iglesia. Me debe interesar la iglesia. Me debe interesar si el otro sufre. En esos tiempos donde están pasando esta pandemia, donde cierran localidades, donde la gente no puede salir a trabajar, debe importarnos si mis hermanos en la iglesia han podido comer. Cuando usted ora por los alimentos, ¿tiene también la costumbre de orar por sus hermanos en la fe? Y ahora no es solamente orar, sino que en la medida en que usted puede, llama, pregunta: hermano, ¿le puedo colaborar en algo? Debiéramos nosotros interesarnos. O aún si no conozco a muchos hermanos, le digo: pastor, aquí está esto, o hermanos de la iglesia, aquí está esto, ustedes por favor administrenlo a los hermanos de acuerdo a la necesidad que ustedes ya conocen. Pero no podemos ser indolentes y aún así acercarnos con alegría a la cena del Señor. Bien, habiendo visto a lo que se refiere Pablo con lo peor, veamos entonces
¿Qué era lo que esperaba? Porque Pablo dice en el versículo 17, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pero entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y algo que veo en este pasaje para comenzar a desarrollar este punto, segundo punto, lo mejor, y algo que veo en este pasaje y que me parece plenamente intencional de parte de Dios, es que si bien los primeros problemas desnudados son en cuanto al comportamiento con los demás creyentes, en cuanto a que no amas a tu hermano, en cuanto a que eres egoísta con tu comida, en cuanto a que no piensas en las necesidades del otro, si bien es cierto, esos son los primeros problemas, no es por allí por donde Pablo empieza a ordenar la casa. Antes de decirles cómo deben tratarse entre ellos, Pablo escribe: pruébese cada uno a sí mismo. Y esto no es un ejercicio moralista en el que yo veo qué estoy haciendo mal y luego corrijo, como si estuviera en mis fuerzas, como si estuviera en mí. Este no es un ejercicio tampoco en el que me comparo con los demás y tampoco me comparo conmigo mismo. Este es un ejercicio más bien en el que debo acercarme, examinarme a mí mismo, como lo hace el Salmo 139, verso 21 al 24. El verso 21 del Salmo 139 dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Y miren, esta parte, allí dejémoslo por un momento. Vamos a leer los siguientes, pero primero quisiera detenerme en esta parte. Porque todos seguramente nos identificamos con el salmista y decimos: oh Señor, yo también odio a los que te aborrecen. Yo también, Señor, estoy en contra de aquellos que apoyan el aborto. Yo, Señor, también estoy en contra de aquellos que apoyan las cosas que tu palabra rechaza. Oh Señor, yo los odio también. Sin embargo, el ejercicio del salmista continúa en el versículo 22. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Sin embargo, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista se muestra primero como debiéramos ser todos los creyentes, apartado de los que hacen el mal, pero no se confía. Él no se confía. Él mismo dice: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto debiera estar incluido en nuestras oraciones. Oh Señor, guárdame aún de aquellos pecados que me son ocultos. Permíteme traerlos a la luz. Permíteme traerlos a la luz. Volviendo al texto en Corintios, verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28, entonces, para hablar de lo mejor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en efecto, cuando nos examinamos de la forma en la que menciona el salmista, encontraremos por el Espíritu Santo que seguramente quedan rastros de ese camino de perversidad. Y cuando nos veamos a nosotros mismos como pecadores, necesitados de un gran Salvador, entonces podemos recordar lo que se dice al comer el pan. ¿Por qué es importante que reconozcamos que somos pecadores cuando nos acercamos a la mesa? Porque entonces el pan que se come tiene sentido para nosotros. Miren lo que dice del pan, versículo 24, perdón. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Por vosotros quiénes? Por vosotros los pecadores. ¿Por qué es importante que yo me reconozca pecador cuando me acerco a la cena del Señor? Porque entonces el pan tiene todo el sentido para mí. Tiene todo el sentido para mí. Luego, en el corazón del creyente, después de que he reconocido mi pecado y reconozco a Jesús entregándose por mí, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, reconozco que ese cuerpo se ha entregado por mis pecados, entonces en el corazón del creyente lo que sigue es ese camino hacia lo eterno que menciona el salmista: guíame en el camino eterno.
Y esto por la obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces cuando pensamos en ese camino eterno, podemos recordar lo que decimos al tomar la copa, verso 25. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo camino. Su cuerpo fue entregado por mis pecados. Su cuerpo fue entregado por mis caminos de perversidad. Y al creer por la fe en esto, entonces puedo caminar por el camino eterno. Puedo entonces ir por ese sendero de lo eterno y encontrarme que estoy en un nuevo pacto, un pacto en el cual yo ya no moriré por mis pecados, porque el justo murió por mí. Ahora en obediencia voy por el camino eterno. Este momento, esta cena anunciaban y anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Una muerte que no es ajena a mí en ninguna forma, porque fue por mis pecados que Él murió. Y por eso yo ya no moriré, por eso su muerte me importa. Por eso celebro su muerte. No celebro que Él haya muerto, celebro que murió en mi lugar. Celebro que no moriré. Además, una muerte me trae esperanza, ya que Él murió, resucitó y un día regresará y me encontraré con Él. Mi expectativa en la cena del Señor no puede ser menor que esta. El pan significa que mis pecados lo crucificaron. La copa significa que un nuevo camino fue abierto para mí. Y en conjunto recuerdo que un día Él regresará. Recuerdo que un día podré tomar esta cena con Él. Una expectativa menor que esta no puede ser posible en la cena del Señor. Cuando tenemos esto en mente, entonces le damos mucho valor a lo que la cena del Señor significa. La cena del Señor no es muerte por los pecadores. La cena del Señor es la muerte por mi pecador. Y si yo puedo tener eso en mente, oh amado hermano, voy a acercarme con toda la adición a la cena del Señor. Entonces, respecto a lo primero que la iglesia debía considerar es examinar, discernir el cuerpo del Señor. Es entender que celebramos que Cristo murió por mis pecados, que yo era un pecador, pero ahora puedo comer en su mesa. Lo segundo que se espera para esto, no os congregáis para lo bueno, sino no para lo mejor, sino para lo peor. Lo segundo que se espera en esta característica de menor está en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros. La solución que le da Pablo no es: ¿saben qué? Vamos a quitar la cena del Señor congregacional y cada uno la va a comer en su casa. La solución que encuentra Pablo para esto es: amados míos, primero, enfoquen su vida en Cristo. Comprendan que la cena del Señor será su Salvador. Celebra que el Salvador murió por sus pecados. Y cuando yo puedo comprender eso, entonces puedo comprender a mi hermano. Puedo aprender a vivir en comunidad. Espérense unos a otros. Espérense sin divisiones, porque ahora miran a Cristo. Perdonando, porque ellos mismos ya han sido perdonados. Considerando las necesidades de los otros, tal como Cristo los consideró a ellos, perdón, sin envidia o emo, porque Cristo mismo escatimó su cuerpo como suyo, sino que lo entregó por la iglesia. La cena del Señor es en su origen para que sea tomada en comunidad. Así que mientras podemos volver a reunirnos para tomar el templo acá, no nos esperamos en este momento unos a otros, pero debiéramos anhelarnos unos a otros. Debiéramos anhelarnos unos a otros. Hoy ya vemos unos pocos aquí en la iglesia y la gran mayoría de nuestra congregación, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia local está en sus casas. Pero amados hermanos, los anhelamos. Anhelamos poder reunirnos.
Anhelamos poder reunirnos. No hay un día que pase en que por una u otra razón digamos, Señor, ya quita esta situación actual. Quita esta pandemia, permítenos andar sin tapabocas, permítenos andar, abrazarnos sin restricciones. Pero el creyente también debiera vivir pensando, Señor, permítenos reunirnos sin condiciones, sin restricciones, sin mirar al otro como si fuera posible portador de un virus. Oh Señor, permítenos hacerlo. La cena del Señor nos invita a recordar esto, a anhelar esto. Esto es lo bueno que debía pasar entonces en la iglesia de Corinto. Para recordar, la iglesia, la cena del Señor fue instituida para ser compartida en comunidad. Ahora, ¿qué se esperaba de esa comunidad? ¿Y qué no estaba pasando? Vimos primero lo peor, había una falta de amor entre los hermanos. Lo segundo, no se estaba teniendo en cuenta el cuerpo de Cristo, no se estaba discerniendo el cuerpo de Cristo. Eso era lo peor. Lo mejor, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es por la palabra lo que se debiera esperar en la cena del Señor? Primero, discernir perfectamente el amor, el sacrificio de Cristo, y es entender que Cristo murió por mis pecados y que un nuevo pacto ahora ha sido abierto y yo participo de ese pacto. Pero también comprender que se trata de esperarnos los unos a los otros. Y esto es tolerarnos, esto es amarnos, esto es perdonarnos los unos a los otros. La cena del Señor no es un acto individual de cada creyente. Si bien es cierto, recuerdo que el Señor murió por mis pecados. Cuando nos reunimos, recordamos que el Señor nos salvó para su gloria. Para terminar, hemos visto pues entonces lo malo que pasaba, lo bueno que debía pasar. Y ahora solo a manera de conclusión, permítame mencionar algo respecto a los invitados a esta cena del Señor. La cena del Señor tiene su origen en la muerte de Cristo, y esta misma carta que hemos leído hoy nos dice en el capítulo 15 qué fue lo que pasó. Capítulo 15, versículo 3, y es uno de los versículos que mejor resume el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuestra mente no alcanza a comprender quizás lo que esto significa. El Dios grande, poderoso, supremo, absoluto creador, creó todo el universo, creó todas las cosas que en el mundo hay. Y luego de crear todo un mundo perfecto, con naturaleza perfecta, con un ambiente perfecto, puso al hombre en ese mundo para que gobernara sobre ese mundo y para que tuviera comunión con Dios, con ese Dios creador. El Dios creador estaba por encima, el hombre estaba por debajo, sometido al gobierno de Dios, pero gobernando sobre la creación. Sin embargo, este hombre no consideró suficiente gobernar la creación. Este hombre quería gobernar a Dios. Entonces el hombre se rebela contra Dios. Le dice, tú no eres mi Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Quiero vivir a mi manera. Quiero vivir bajo mis reglas, bajo mis normas. Y este hombre se rebela contra Dios. Y Dios, que es perfecto, determina que ese comportamiento del hombre merece un juicio. Y declara culpable al hombre por cuenta de su rebelión. Pero el Dios que es justo también es un Dios amoroso y compasivo. Y en su amor envía entonces a Jesucristo a morir por el pecado de rebeldía en el hombre. Versículo 3 del capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Este es el origen de la Santa Cena. Recordamos que la intención de la comunión que Dios, la intención que Dios tiene en su mente, en su corazón de tener comunión con el hombre, sigue vigente y es posible porque Cristo se entregó por nosotros.
porque Cristo se entregó por nosotros. Recordamos que para poder ser perdonados se necesitaba un sacrificio y que Jesús fue el Cordero perfecto que fue sacrificado una vez y para siempre, y que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso recordamos en la cena del Señor. Ahora usted puede decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero la verdad no soy una mala persona. O también puede decir sin sonrojarse, esta es mi vida y la vivo como se me da la buena voluntad de hacerlo. Cualquiera sea su intención, lo cierto es que un día estaremos ante el Dios justo, y haber sido una buena persona o haber vivido a nuestra manera no alcanzará para salir bien librados de ese juicio ante Dios. Solo mirando ante Jesús, solo mirando a Jesús encontraremos verdadera esperanza. Ahora, lo mejor de Jesús no es que nos libra del juicio, lo mejor de Jesús es Jesús mismo. En su perfección, en la perfección de Jesús, el ser humano haya razón y haya sentido. Fuimos creados para Él, fuimos creados para su gloria, y mientras vivamos para nosotros y para nuestra gloria, jamás encontraremos plenitud, jamás, jamás. Recordamos en la cena del Señor que el propósito para el cual fuimos creados es posible por el sacrificio de Cristo. Termino diciendo que si usted escucha por primera vez un mensaje respecto a Jesús, o si habiéndolo escuchado antes jamás ha considerado un verdadero compromiso con Jesús, esta es una muy buena oportunidad. Hay una cena que nosotros como creyentes conmemoramos en honor a uno que pagó por lo que yo no puedo pagar. Y usted puede ser alcanzado por aquel pago. Permítame invitarlo a que reconozca delante de Dios sus pecados y que suplique a Él para que su sacrificio también lo alcance a usted. El mayor propósito, el mayor cumplimiento del propósito de la humanidad es poder vivir para la gloria de aquel que es el Creador. Y no hay manera de cumplir esto si no miramos a Jesús como nuestro Salvador. Por otro lado, y para responder a la pregunta de cómo saber si puedo participar de la cena del Señor, el mismo texto nos va a ayudar a saber si podemos participar de esta cena o no. Versículo 3, aquí mismo donde estamos en el capítulo 15. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cómo si usted puede participar de la cena del Señor? Si usted se reconoce pecador, si usted reconoce que solo el sacrificio de Cristo, que solo por medio del sacrificio de Cristo usted ha sido perdonado. Si usted lucha contra sus pecados, sometiendo su vida a Dios y corriendo siempre que cae en pecado, siempre que hay una tentación, entonces usted está invitado a participar. Si la escuchamos bien, no hay un requisito de perfección, no hay un requisito de una vida completamente santa. Cuando la palabra dice el que come de manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente, no habla de que nosotros debamos ser dignos para tomarla. Cuando nos dice examínese o pruébese cada uno a sí mismo, no es que uno debe decir, bueno, sí, la verdad, puedo tomarla. O sea, si la introspección que usted hace cuando le dicen pruébese a sí mismo, usted cierra los ojos y dice, vaya, sí, estoy tranquilo, puedo ir a la cena del Señor. Entonces no vaya, no venga. Porque lo que usted debiera hallar cada vez que se prueba a sí mismo es, ok, sí, necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Y si usted necesita un Salvador, usted es bienvenido a participar de la cena del Señor. Si usted reconoce que necesita un Salvador, usted es bienvenido a participar de la cena del Señor. Padres en casa, padres acá en la iglesia. Si ustedes ven en sus hijos comportamientos de verdaderos creyentes, no hablo de vidas perfectas, pero tampoco es que usted los ve cantando las canciones de la iglesia y usted dice, uy, este chino creyente súper bueno, se sabe todas las canciones que yo no me sé. No hablo de eso.
Usted ve en ellos fruto de que reflejan que han sido frutos que reflejan que han sido salvados y que anhelan vivir para el Señor, aún a su edad. Entonces, acerque a sus hijos a la mesa para que participen de la cena del Señor. Y además, anímelos a bautizarse para hacer público lo que ya en sus corazones ha pasado. Pero si usted dice, no, mi hijo es muy pequeño para bautizarse, yo quisiera que esperara y tuviera más conciencia de lo que va a hacer, por favor no le comparta la cena del Señor a su hijo. Porque su hijo, si su hijo no es consciente para bautizarse, su hijo tampoco es consciente todavía para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, y quisiera no ser tajante en esto, pero pues es necesario decirlo de esta forma. Cuando venimos a la iglesia, los padres vienen con los hijos y no solo aquí, en todas las iglesias, y los niños ven que reparten y ay, el niño levanta la mano, yo quiero. Entonces, como quedan todavía copas y pan, se reparte pues, para que el niño no llore y no haga el espectáculo en la iglesia. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero si su hijo puede discernir el cuerpo de Cristo y puede reconocer su hijo que es pecador, que necesita un Salvador, invite a su hijo a participar de la cena del Señor con usted. Ahora bien, si usted escuchó el sermón de hoy, aquí o en casa, y dice, bueno, la verdad es que yo no he considerado la obra redentora de Cristo en mi vida cada vez que me acerco a la cena del Señor. Yo soy creyente, lo soy, amo al Señor, pero no pienso en Cristo cuando tomo la cena del Señor, es decir, no pienso en el sacrificio. La tomo porque es una costumbre, la tomo porque voy el domingo y preciso la dan y me da pena no hacerlo porque qué dirán los demás. O dice, bueno, yo creo que no he tenido en alta estima a la iglesia. Tengo problemas con algunos hermanos allá, o inclusive tengo problemas con algunos familiares. O yo no tengo problemas con nadie, pero la verdad es que no me he interesado por mis hermanos en la fe. No creo que tenga un compromiso cierto con la iglesia local. Bueno, amado hermana o hermano, pida perdón a Dios en su corazón. Confiese delante de Él aquello en lo que usted está fallando. Pídale a Él que le permita considerar su obra redentora en la cruz por usted. Y también comprométase en su corazón a pedir perdón y a perdonar. Y como el hijo pródigo, acérquese a la mesa del Señor. Acérquese a la mesa del Señor. Para terminar, quisiera que me acompañara a leer la carta a los Efesios en el capítulo 2. Y en mi corazón estaba inicialmente predicar respecto a este texto. Inicialmente me refiero a cuando empecé a preparar el sermón. Estaba a predicar sobre ese texto, pero hay algunos asuntos que son importantes mencionar que en la iglesia y que para eso es necesario utilizar la carta a los Corintios. Pero en mi corazón está el hecho de que los que nos acercamos a la cena del Señor, nos acercamos con el entendimiento de Efesios capítulo 2. Cuando me acerco a la cena del Señor pienso en esto, y es que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y esto es quizás lo más importante respecto a la cena del Señor en este texto hoy. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Venimos a la mesa, venimos a la cena con ese entendimiento. No éramos dignos, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh, pero Dios es rico en misericordia y nos amó con gran amor. Por gracia somos salvos. No nos acercamos a la cena porque somos dignos de participar. No nos acercamos a la cena porque es que no hay ningún pecado que me lo impida.
Nos acercamos a la cena porque aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por gracia hemos sido salvados. Ahora, esa relación que restaura Cristo con Él mismo no es como nosotros en algunas ocasiones hacemos, que perdonamos a personas pero no las podemos volver a ver ni en pintura. Yo lo perdono, pero lo mejor es que se aleje de mí para que mi corazón no se lastime, para que mi corazón no se hiera. Ese no es el tipo de relación que Cristo ha restaurado. Nosotros que fuimos los que cometimos el pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos perdonó, pero no nos dijo, los perdono, váyanse, no los quiero volver a ver. No, Él nos mostró gracia y misericordia. Misericordia porque nos perdonó y no nos castigó como merecíamos. Y gracia porque nos dio a Él mismo. A lo que me refiero es que tenemos ahora a Cristo y no lo merecemos. Eso es gracia. Disfrutamos a Cristo, y no lo merecemos. Su gracia se ha revelado a nuestras vidas. Con ese entendimiento nos podemos acercar a la cena del Señor. Voy a pedirle que allí donde está, no se ponga en pie nada más, por favor cierre sus ojos aquí en casa y vamos a disponer aún más nuestros corazones para esta cena del Señor. Mientras cantamos nuevamente esta canción de su sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Y cuando cantemos el coro, recordemos eso y es: su enemigo yo era y ahora me siento a su mesa. No solamente no me trató como merecía, sino que me dio la gracia que no merecía. Podemos recordar eso con alegría. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Vamos a ir repartiendo los hermanos. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Gloriosa gracia. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecho la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh Señor, nos acercamos a tu mesa hoy con agradecimiento. Tomamos esos elementos en nuestra mano y reconocemos que es solo posible. Amado de mi ser, quiero vivir por ti. Ayúdanos a que eso sea una realidad en nuestras vidas. Amado de mi ser, quiero Vivir vivir realmente por ti.
propias cosas y a considerar tu obra en la cruz y a considerar a mis hermanos, Señor. Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, me siento a tu mesa, gracias Cristo. Siento a tu mesa, gracias Cristo. Oh Señor, estamos ante ti no porque seamos dignos de estar, no porque no existen aquellos pecados que no nos hacen dignos. Estamos ante ti porque el sacrificio de Cristo nos ha hecho dignos. Señor, recordamos con alegría, no con tristeza. Recordamos con alegría que te entregaste por nosotros, porque recordamos con alegría, porque sabemos la historia completa, y es que te entregaste y resucitaste y vives en gloria y un día regresarás. Nos acercamos con esperanza. También, Señor, nos acercamos conscientes de nuestra maldad y de la necesidad absoluta que tenemos de ti, Señor. De la necesidad absoluta que tenemos de tu redención. En casa voy a pedirle por favor que tome el pan. El pan que fue entregado por nuestros pecados. Que fue entregado por nuestros pecados. El versículo 23 del capítulo 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Somos pecadores, pero por su cuerpo, por la muerte de Cristo tenemos redención. Por su muerte tenemos redención. Hagamos esto en memoria de Cristo. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto que nos indica que usted y yo ya no caminamos bajo la ley del pecado. Un nuevo pacto fue abierto y usted y yo somos participantes. El Cordero fue entregado y su vida está en nosotros ahora. Tomemos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Y qué significa esto? Sino que por su muerte hemos sido redimidos, que por su muerte hemos sido salvados, que por su muerte tenemos esperanza. Esto significa. Y además anunciamos que un día Él regresará.
La cena del Señor es una cena de alegría para el creyente. Es un momento de gozo para el creyente. No es un momento cualquiera. Es un momento de gozo para el creyente. Porque recordemos, por gracia hemos sido salvados. Estábamos en oscuridad, pero ahora por gracia hemos sido salvados. Solo para terminar, siéntese por favor, tome su lugar y meditemos en la palabra solo un minuto. Un minuto de meditación. Oh Señor, que haya en nosotros lo bueno que tu palabra menciona, que haya en nosotros un verdadero discernimiento de tu cuerpo, de tu sangre, que haya también en nosotros un amor por nuestros hermanos cada vez que venimos a la cena, Señor. Es nuestra oración, Señor, conscientes de que no venimos porque somos dignos, venimos porque tú nos traes, Señor, tú nos acercaste a tu mesa y nos has hecho lugar, sentar junto con Cristo. Somos coherederos y eso es, bueno, no alcanzamos a comprenderlo, solamente te pedimos que nos permitas vivir conscientes de esta verdad de nuestras vidas, Señor. Nuevamente te pido por mis hermanos en casa, oro por quienes están pasando por dificultades de cualquier tipo, Señor, para que en tu misericordia puedas extender tu mano y suplirles, si es salud, de salud, si es en lo económico, de lo económico, si es consuelo, consuela sus vidas, Señor. También permítenos a nosotros como iglesia ser parte de ese trato que tú tienes para con tu pueblo. Permítenos bendecir, permítenos amar, permítenos abrazar, permítenos consolar, Señor. Permítenos identificarnos con tu cuerpo, no solamente con tu cuerpo crucificado, también permítenos identificarnos con tu cuerpo que es la iglesia también. Señor, oramos esto y dependemos de ti, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.